Buenos días, señores participantes del Diplomado de Derecho Arbitraje. Tenemos hoy día nos honrado con su presencia el doctor Carlos Rusca Maguiñe, quien va a desarrollar el tema laudos arbitrales en el Diplomado Arbitraje. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Carlos Rusca Maguiñe. Hola, buenos días a todos. Día complicado ¿no? Porque tenemos el tema de las elecciones. Y eso ha hecho que no haya tanta gente hoy en el curso. Entiendo que es un montón de gente, ¿no? Son como 100 personas, por lo menos, algo así. Siempre venimos más de lo que... Sí, pues yo simplemente esperando, doctor, y no lo veía. Sí, lo primero que quiero hacer es ofrecerle mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos. Lamentablemente tuve una agenda un poco complicada y eso hizo que no pudiera estar con ustedes viendo el tema de medidas cautelares en el arbitraje y posteriormente el tema de arbitraje y constitución, que son dos temas importantes. Entiendo que el tema de medidas cautelares lo vieron con el doctor Miguel Santa Cruz, que es uno de mis socios y con el que trabajamos un montón de tiempo estos temas y que los conoce ampliamente, ¿no? Ahora nos toca tratar el tema del laudo arbitral, ¿no? Y justo le comentaba a un magistrado con quien me encontré minutos antes de entrar, que ayer me tocó firmar un laudo arbitral, ¿no es cierto? Y normalmente yo participo en los arbitrajes como presidente de tribunales. Muy pocas son las veces en las que actúo como árbitro designado por alguna de las partes, ¿no? Sin embargo, también actúo como árbitro designado por alguna de las partes, pero normalmente actúo como presidente. ¿Por qué? No sé. Las cosas son así. Y le contaba a este magistrado todas las peripecias para llegar a la firma de este laudo, ¿no? Yo tenía un proyecto que lo había pasado a mis coárbitros hace como 15 días o 20 días y mis coárbitros no me decían nada. Y yo atrás, correo, otro correo. Y finalmente uno de ellos me sale con un voto discrepante y el otro comienza a llamarme para ver si se plegaba o no se plegaba mi voto, pero tenía algunas sugerencias, entre comillas, para hacer algunos cambios en el resultado del laudo. Finalmente, el laudo salió con mi firma, yo era presidente, y con 2 votos discrepantes de coárbitros, ¿no? En parte, ¿no? Es cierto que no es todo, pero en parte, ¿no? Uno iba por un lado, el otro iba por otro lado. Y a veces pasa eso en el arbitraje, ¿no? Yo creo que, si bien el laudo es el punto final de uno o del total de las controversias que uno somete al arbitraje, un tema importante, que ya lo han tratado ustedes, es el tema de la selección de los árbitros, ¿no? O sea, el arbitraje será un buen arbitraje dependiendo de los árbitros que participen en el arbitraje. Y eso exige, esa elección de los árbitros exige de las partes involucradas en el arbitraje una acción responsable, ¿cierto? Y pasa, como en algunos casos, que las partes designan a gente conocida, a sus amigos, designan a árbitros pensando que lo que están haciendo es designar a un abogado dentro del tribunal arbitral, ¿no? Al que pueden estar llamando a cada rato para preguntarle cómo van las cosas. Y en este laudo en particular, y les comentaba que acabo de firmar ayer en la tarde, en la noche casi, se presentaban pues cosas curiosas, ¿no? Porque mientras íbamos discutiendo el tema, ya los últimos 4 días o 5 días, me iban llegando escritos de una de las partes acompañando documentos que no estaban en el expediente y tratando de
de cambiar una opinión que ya estaba dada y que ya la conocían los otros árbitros, y que era evidente entonces que alguno de los otros árbitros le estaba filtrando información a la parte, ¿no? Entonces, sobre todo en el arbitraje del Estado, que es este arbitraje obligatorio, que no vamos a entrar en la discusión de si es obligatorio o no es obligatorio, si es una oferta del Estado, en fin, en la práctica funciona como un arbitraje obligatorio, ¿no? Entiendo que aquí hay gente de procuraduría, de algunas empresas públicas, sabemos que todo aquel que contrate con el Estado tiene que incluir una cláusula arbitral o de conciliación para la solución del conflicto. Y si no lo arregla en conciliación, lo tendrá que arreglar en arbitraje finalmente. Entonces, ya sea para ejecuciones de horas, para prestación de servicios, para adquisición de bienes, en fin, ¿no? Y eso está regulado por las leyes especiales de contrataciones con el Estado, ¿no? Que dicho sea de paso, acaba de sufrir una modificación que me parece terrible, ¿no? Porque estarían incluyendo, y cuando vean ya el tema de anulación del laudo, no lo van a ver conmigo, sino con otro opositor, recursos contra el laudo, seguramente les comentarán, y si no se lo comentan, pregunten, por esta nueva causal de anulación que ha incorporado la reciente modificación a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Que me parece una barbaridad, pero que bueno, es una acción desesperada del Estado para controlar los malos árbitros, pero yendo por un camino equivocado, porque yo no controlo a los malos árbitros planteando una nueva causal de anulación que implica una modificación a la ley de arbitraje para los casos de contrataciones con el Estado, que implica dejar atrás una ley de arbitraje moderna, tal vez una de las mejores leyes del mundo, que es la ley peruana de arbitraje, incorporando una causal de anulación que implicaría que los magistrados del Poder Judicial, cuando revisen los recursos de anulación que planteen cualquiera de las partes en el arbitraje, vayan a tener que entrar, quieran o no, al fondo del asunto, porque es una causal en la que establece que la jerarquía de aplicación de las normas, que van a aplicar la Constitución, luego la ley especial de contrataciones con el Estado, los reglamentos, y finalmente las normas de derecho administrativo, las normas de derecho público y finalmente el Código Civil. Que eso es así, siempre ha sido así, y por ahí está el problema. El problema, o los problemas que se presentan en el arbitraje son problemas de seres humanos, no de normas, ¿no es cierto? Y entonces lo que hay que controlar es cómo se eligen a los árbitros, ¿no? Y yo, Estado, puedo establecer algún sistema diferente al que está establecido en la ley para elegir, por lo menos a mis árbitros, a los árbitros que elige el municipio, a los árbitros que elige el gobierno regional o el gobierno central o alguna de sus dependencias, pero no incorporando una nueva causa de anulación, porque por ahí no va la cosa. O sea, los problemas de corrupción de los que no está libre el arbitraje no van por ese lado. Los problemas de corrupción en el arbitraje van por el tema de composición del tribunal arbitral. Entonces hay situaciones terribles que las conozco, no me las han contado, o sea, que las conozco de cerca, ¿no? En el cual un gobierno regional o un municipio distrital o provincial se pone de acuerdo con el contratista que ejecutó una obra determinada para armar un tribunal arbitral de forma tal que la plata que salga se la repartan después de alguna manera entre todos, ¿no? Y eso no se corrige con una nueva causal de anulación que en buena cuenta lo que implica es la aplicación de la pena de Kelsen, ¿no? No tiene sentido. Lo que tendría sentido es ver cómo hago para que yo, Estado, elija mejor a mis árbitros. ¿Y cómo hago para que yo, Estado, me preocupe de que los presidentes de los tribunales sean gente idónea, que no solamente conozcan el arbitraje, sino del tema en cuestión? Si estamos hablando de contrataciones con el Estado, que conozcan de contrataciones con el Estado. Más allá de que se pidan especializaciones del derecho administrativo o tonterías como esas, que a las finales, y yo digo las cosas de frente, sabemos cómo son, ¿no es cierto? Mucha gente puede ir a muchos diplomados, a muchos cursitos, a muchas maestrías inclusive,
y salir de ellas casi como cuando entraron, ¿no es cierto? Porque hay de todo, el mercado nos brinda una diversidad de cursos y de planteamientos que, claro, si lo que me importa es tener un cartoncito que diga que asistí al cursito o al diploma o a la maestría, bueno, pero eso no me cambia, ¿no? En mis conocimientos, en mi forma de ser, en fin, no es el tema que debemos tratar hoy día, pero creo que es un tema importante a tener en cuenta porque el lado arbitral dependerá finalmente de cómo esté compuesto, de cómo esté constituido el tribunal arbitral, ¿no? Sea que el arbitraje sea un arbitraje de derecho de conciencia, y ya conocen ustedes que de acuerdo a la ley de arbitraje actual, la regla general es que el arbitraje debe ser de derecho, ¿no es cierto? Sin embargo, las partes podrían pactar un arbitraje de conciencia o de equidad también, ¿no es cierto? Y esto es un cambio con la ley anterior, ¿no? La ley anterior establecía al contrario, que el arbitraje era de conciencia y las partes tenían que pactar el arbitraje de derechos y eso es lo que quisieran. Finalmente, la decisión, el laudo es una decisión final, ¿no? Una decisión final respecto al todo o respecto a un tema en particular, ¿no? Ayer conversaba con una persona que integraban un tribunal arbitral y me comentaban que habían resuelto declararse incompetentes, ¿no? A propósito de un planteamiento de competencia, de una excepción de competencia planteada por una de las partes. Esa resolución por la que el tribunal arbitral se declaró incompetente es un laudo, tiene la naturaleza del laudo. Y en consecuencia hay que darle la forma del laudo. ¿Por qué es un laudo? Porque está poniendo fin al tema. No está resolviendo el conflicto, no ha entrado al fondo del asunto porque no lo podrían hacer si se declararan competentes, ¿no es cierto? Pero tiene la naturaleza del laudo, ¿no? Y entonces hay que cuidar de ese tipo de formalidades. No porque... Sobre todo son importantes, perdón, cuando estamos frente al arbitraje internacional, ¿no es cierto? Porque frente al arbitraje internacional, las decisiones que tomen los árbitros probablemente no sean ejecutadas en el lugar del arbitraje, sino en otro lugar. Creo que vieron el tema del arbitraje internacional con Alberto Montezuma la semana pasada, o hace 2 semanas. Entonces, y eso está sujeto a regulaciones internacionales, ¿no? Y a ver qué es lo que dice la Convención de Nueva York, ustedes ya la han leído y deben tener claro el tema, ¿no? Entonces, hay varias modalidades de la orden. En términos generales, sí, normalmente es una decisión final, es una decisión única, pero hay situaciones en las que no tiene que ser una decisión final. En el camino del arbitraje podrían dictarse varios laudos, y eso tal vez es una diferencia importante con lo que hacen nuestros jueces en el sistema de justicia ordinaria, ¿no es cierto? Donde tiene que dictar una única sentencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se dictan los laudos? Y yo les comentaba de este laudo que había firmado ayer. Por regla general, es por mayoría. Ahora, las partes podrían pactar. Ustedes saben que en el arbitraje lo que prima es la voluntad de las partes, ¿no es cierto? Si las partes no pactaron algo o no establecieron algo en su convenio arbitral, que es lo que suele suceder además, ¿no? Las partes incluyen una cláusula muy pequeña de sometimiento al arbitraje, que además es la cláusula del último minuto, ¿no es cierto? La que le toma menos tiempo, más que están preocupados en establecer los aspectos de fondo del contrato, y de repente uno te llama por teléfono un amigo y te dice, oye, tienes una cláusula arbitral, pero ¿para qué? ¿Qué tipo de contrato? No, pasan una de las que tengas, o pasan un par, o 3 o 4, ¿no? Yo le incluyo. Y claro, ahí también hay problemas, si lo deben haber visto cuando analizaron el tema del convenio arbitral, todos los problemas que se presentan con las cláusulas patológicas, ¿no? La que te dice, sí, vamos al arbitraje, pero también podemos ir al Poder Judicial. O sí, vamos al arbitraje y definimos una institución arbitral y esa institución arbitral es inexistente. Muchos de esos problemas se corrigieron ya con la nueva ley de arbitraje, ¿no es cierto? La nueva ley de arbitraje, después de 12 años
de venir trabajando con la ley anterior, sirvió de base todos los problemas que se presentaban para poder sacar una mejor norma, ¿no? Entonces, por regla general, las decisiones se toman por mayoría. Y lo mismo pasa en el aula. Cualquier resolución se toma por mayoría. Es muy raro que alguien pacte que sea por unanimidad, porque eso de unanimidad podría trabar en algunos aspectos de la vida, ¿no? No resulta práctico no hacerlo por mayoría. Otro tema importante a considerar cuando hablamos del laudo es el tema de los plazos para el laudo. Al igual que hablar de los plazos del arbitraje, hablar del plazo del laudo o para la emisión del laudo arbitral, hay que tener cuidado. Porque claro, algunas personas, y he visto muchas cláusulas en ese sentido, de gente que normalmente no está familiarizada con el tema arbitral, que no conoce o no ha participado en un arbitraje, ya sea como parte, como asesor o como árbitro, consideran plazos reducidos. Yo les comento un caso. Hace ya unos 10 u 11 años atrás me tocó participar como secretario arbitral en el primer arbitraje que hubo, en el que uno de los árbitros era Jorge Santisteban, que lamentablemente ya está con nosotros. Y ese era un arbitraje entre una entidad del Estado y una empresa del sector eléctrico. Por un tema de confidencialidad no voy a decir los nombres, pero se pactó en el convenio arbitral como plazo del arbitraje 60 días. 60 días además desde la aceptación del último de los árbitros, es decir, de la aceptación del presidente del tribunal, en un tribunal con 3 árbitros, y los 60 días se empezaban a computar a partir de que el tercer árbitro designado, el presidente, comunicara a las partes su aceptación. Como ustedes comprenderán, 60 días para un tema complejo puede ser un plazo extremadamente corto. Rápidamente citamos a las partes a lo que en la jerga arbitral peruana, porque no existe en otras partes, y digo en la jerga porque tampoco está planteado en la ley, salvo alguna referencia que hay en la ley de contratación del Estado, pero bueno, es una ley particular o especial, al tema de la instalación, ¿no? Nosotros hemos inventado la audiencia de instalación de un tribunal arbitral, que, como ustedes comprenderán, en un arbitraje internacional, juntar a las partes solamente para instalarnos y establecer las reglas del arbitraje puede significar costos elevados, ¿no es cierto? Porque normalmente los árbitros no están domiciliados, no tienen residencia en el país donde se va a llevar el arbitraje, por lo menos 2 de ellos vendrán de otro lugar, las partes no necesariamente tienen que ser partes con domicilios en ese lugar, porque además estarían en todo caso de afuera del Tribunal Arbitral Internacional, y entonces citar a las partes solo para un tema de instalación es una tontería. Si las partes no pactaron las reglas del arbitraje y estamos frente a un arbitraje ad hoc, que es el problema, ¿no es cierto? Porque si estamos frente a un arbitraje institucional no tenemos mayor problema, ya que vamos a los reglamentos de la institución arbitral y los reglamentos nos dirán lo que tenemos que hacer, los árbitros y las partes, ¿no? Y los plazos están establecidos ahí. El tema es en el ad hoc. En el arbitraje internacional lo que se hace es trabajar por órdenes procesales o resoluciones, en buena cuenta, de los árbitros, y son los árbitros los que establecen las reglas. Y es conveniente, por supuesto, y así se hace, se trata de consensuar las reglas, ¿no? De que las partes las conozcan antes de que sean aprobadas, para que más o menos todos estemos contentos y nos podamos manejar de la mejor manera dentro del arbitraje, porque el fin último es resolver un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Bueno, me fuimos en
poner un agüita, no sé si es acá. Estamos mal hoy, entonces, hay que tener cuidado, les decía, con el tema de los plazos, porque en este arbitraje, volviendo al arbitraje de los 60 días, tuvimos que diseñar unas reglas en el cual le damos 5 días para que presente la demanda, 5 días para que conteste, 5 días para que le recompensa, 5 días, no me acuerdo si eran 5 o 3, ¿no? Pero era un plazo muy corto, porque además teníamos que fijar los puntos controvertidos, ¿no es cierto? Y para eso hacía una audiencia, había esa audiencia de fijación de puntos controvertidos y de conciliación, y luego tenían que tener un plazo para que formulen un plazo para la etapa probatoria, un plazo para los alegatos. Tuvimos que ajustar las reglas de una manera estresante, lo digo estresante, ¿no? Finalmente terminamos notificando el laudo al día 58, o sea, dentro de los plazos. Pero, y ese caso era un caso más de puro derecho, donde no se necesitó una etapa probatoria importante, porque era un tema de interpretación de unos contratos que se habían celebrado, ¿no? Pero en un caso diferente, en un caso, por ejemplo, de la ejecución de un contrato de obra, pensemos en la ejecución de una central hidroeléctrica, o de una obra importante, o una carretera, ¿no? El establecer un plazo tan corto puede traer como consecuencia que se vence el plazo y que el tribunal arbitral no haya emitido el laudo. Y si se vence el plazo y el tribunal arbitral no emitió el laudo, eso es una causal de anulación de ese laudo, ¿no es cierto? Bastaría con que alguna de las partes presente un escrito y diga, señores, ustedes debieron emitir el laudo tal fecha, no lo hicieron, pueden anulación. Y que actúe coherentemente, ¿no? Porque al respecto hubo un caso en la Cámara de Lima, me acuerdo hace algunos años atrás, cuando yo estuve como director del Centro de Arbitraje, ya hace varios años atrás, en el que se venció el plazo para la emisión del laudo, una parte presenta un escrito diciendo, ojo, se venció el plazo, voy en anulación. El tribunal arbitral convoca una audiencia para tratar el tema, la parte de los abogados asisten, el tribunal arbitral le otorga un plazo a las partes para que formulen sus alegatos, la parte formula sus alegatos, hace un informe oral, la parte va al informe oral y después, al final, como no le favoreció el laudo, plantea recurso de anulación. Eso, hoy en día, este recurso de anulación, equivocadamente, desde mi punto de vista, fue declarado fundado por la Corte. Pero hoy día ya es imposible. Eso es una de las cosas que se cambió con la nueva ley de arbitraje, lo van a ver cuando vean el tema de anulación. Si la parte no actuó coherentemente con el pedido que tenía, es decir, si yo le digo al tribunal arbitral ya se le venció el plazo, yo no puedo seguir participando en actuaciones arbitrales como si no tuviera vencido el plazo, porque si no estoy desdiciéndome, ¿no? Y por lo tanto estoy aceptando las modificaciones impuestas o acordadas por el tribunal arbitral, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de detalles. Y lo mismo con el caso para lavar. Normalmente los reglamentos de las instituciones arbitrales más modernas no son extremadamente regulatorios en cuanto a plazos, ¿no? Si ustedes recordarán, la ley anterior de arbitraje estableció un plazo de 20 días para la emisión del laudo, ¿no? Hasta donde recuerdo. Y en el caso de los ad hoc, ¿no es cierto?, cuando no se habían establecido normas sobre particular, eso puede traer problemas, porque primero que los árbitros no todos trabajan juntos, es más, no trabajan juntos, cada uno tiene su despacho, su oficina, sean abogados, o ingenieros, o cualquier otro profesional o no profesional, tampoco es un impedimento para ser árbitro, cada uno tiene lo suyo. Y son muy pocos los árbitros que se dedican exclusivamente al arbitraje. O sea, yo tengo la suerte de hacerlo porque tengo ya años en el tema y básicamente o enseño en la universidad o me dedico al arbitraje. Y por ahí dos o tres cositas muy puntuales, ¿no? Pero
la mayoría no, la mayoría se dedica al arbitraje porque no designaron árbitro, la designaron árbitro y por lo tanto hay esa posibilidad y es un tema interesante de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, si puede pasar también que alguno de los árbitros esté enfermo, 15 días enfermo, 20 días enfermo, y de pronto internado en la clínica, no puede salir, en una situación de enfermedad grave, no digo que esté resfriado, porque el resfriado igual va y se reúne, ¿no es cierto? O que haya tenido que salir de viaje, ¿no es cierto? Por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por lo que fuere, y no esté en el lugar del arbitraje. Entonces, el establecer plazos muy cortos es poner un corset al tribunal arbitral que después se va a ver en problemas porque si cumple con el plazo, lo que va a suceder es que va a incurrir en una causal de anulación, que es una de las causales que taxativamente está señalada en la ley, ¿no es cierto? Entonces, a ese respecto, valdría la pena, si uno establece reglas del arbitraje en un ad hoc, de pronto, si las partes les importa mucho establecer un plazo para la emisión del laudo, establecer un plazo razonable, que puede ser 30 días, 40 días, dependiendo un poco de la materia controvertida, ¿no es cierto? Si tengo que resolver 40 pretensiones, cada cual más compleja que la otra, de repente 30 días me queda un poco justo, ¿no es cierto? Porque a veces hay casos en los que le llega a uno la demanda y la contestación, y la resolución y la contestación en cajas, ¿no? En cajas que contienen, no sé, pues, 15 archivadores de palanca, 12 archivadores de palanca llenos de papel. Mucho es papel, es cierto, ¿no? Mucho es relleno, pero hay que revisarlo, ¿no es cierto? Porque son pruebas aportadas por las partes, en fin, claro. Y lo que sí es bueno considerar es una posibilidad de prórroga porque si me doy cuenta que dentro de los 30 días que yo había fijado inicialmente para emitir el laudo me quedaron cortos, la posibilidad de que el tribunal pueda prorrogarlo por lo menos por una vez, ¿no es cierto? Puede ser un plazo igual, puede ser un plazo más corto, en fin. Los reglamentos de las instituciones arbitrales tienen definido más o menos el tema. La ley de arbitraje, ustedes la revisan, no establece un plazo y creo que hace lo correcto al no establecer un plazo. Esa es una decisión de las partes y mejor aún de los árbitros. En ese caso sí, porque son los árbitros los que se van a enfrentar al problema. Las partes lo viven, pero los árbitros van a tener que darle una solución y ellos tendrán que medir sus tiempos. Ahora, claro, me pueden decir, pero bueno, si no fijamos un plazo, los árbitros van a tomarse todo el plazo del mundo. Pero eso lo pueden regular de otra manera. Y una manera de regularlo fina y que les duele a los árbitros es en función a las oportunidades de la percepción de los honorarios. O sea, si yo le pagué el 100% del honorario al árbitro al principio, probablemente el árbitro se olvide del tema, si es irresponsable, y bueno, pasarán meses, años, y no resolveré el caso. Pero si yo pago fraccionado el tema de los honorarios, el árbitro va a querer trabajar porque va a querer cobrar. Hay la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, que claro, es una institución, o sea, no es un arbitrajador, tiene establecidos los pagos fraccionados. Entonces, cuando uno se instala y presentan, después de la instalación, uno cobra el 30% del honorario. Una vez cerrada la etapa de instrucción, o sea, la etapa de pruebas, ¿no es cierto?, uno cobra el otro 30% del honorario. Y cuando el tribunal deposita el laudo en la Cámara, cobra el 40% del honorario. Y de esa manera, todo el mundo trabaja más rápido. En el lado se puede regular, ¿no?, de manera similar, pero siempre tratando de no ponernos camisas de fuerza. O sea, nosotros somos los que vamos a resolver y necesitamos hacerlo dentro de un tiempo, dentro de lo más, de la manera más ágil posible, más rápida posible, pero sin ponernos camisas de fuerza. Las votaciones. Y hablando de las votaciones, les comentaba yo este laudo que he firmado el día de ayer. En el arbitraje pueden haber votos dirimentes, ¿no es cierto? Y la función
presidentes de los tribunales es particular, es una función especial. Y normalmente el presidente del tribunal es el que tiene que estar con las riendas, jalando de un lado, jalando de otro lado, para que los árbitros designados por las partes no se terminen desbocando muchas veces. No digo que siempre hay árbitros, como hay personas muy honorables, y hay personas que son muy sinvergüenzas también, ¿no es cierto? Hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra ley? Como decíamos hace un momento, las decisiones se toman por mayoría, como regla general, salvo que las partes o el reglamento establezcan esa por unanimidad, cosa poco práctica y poco usual en realidad, y denotaría más bien un desconocimiento del manejo del arbitraje, si alguien pasa eso, ¿no? O una ganas de entrampar las cosas desde el principio, ¿no? Porque conseguir unanimidad a veces es difícil, ¿no? No siempre, generalmente salen las cosas por los lados por unanimidad, pero bueno, en fin, amarrado desde el principio puede ser complicado. Entonces, el presidente tiene un voto dirimente, ¿no es cierto? El presidente hace mayoría, ¿no es cierto? Y finalmente, si pasa lo que me pasó ayer con este par de coárbitros, que cada uno tenía una posición distinta a la mía, el laudo sale con la firma del presidente. O sea, el laudo vale porque lo firmó el presidente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no hay mayoría, el laudo lo va a hacer el presidente. Si hay discordia entre los árbitros, el presidente toma la decisión. Ahora, hablábamos también de que el laudo pone fin a la controversia o a determinados aspectos de la controversia, pero es una decisión final sobre algún tema en controversia o sobre algún tema vinculado a aspectos como la competencia del tribunal arbitral. ¿No es cierto? Si el tribunal arbitral le cuestiona alguna parte de la competencia, el tribunal arbitral va a tener que pronunciarse sobre ese tema y esa decisión en la que se pronuncie va a ser una decisión final, ¿no es cierto? ¿Qué pasa respecto de esa decisión final sobre competencias? Las partes van a tener expedito su derecho para plantear los recursos de anulación ante la Corte, ¿no es cierto? Pero caben laudos parciales. Por ejemplo, cuando se está discutiendo un tema de responsabilidad y a partir de ello, por la generación de daños, ¿no es cierto? Y a partir de ello, una indemnización. Dependiendo del caso, pero en términos generales, resultaría conveniente primero emitir un primer laudo parcial para determinar el tema de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y luego un segundo laudo parcial para determinar el tema de la cuantía de la indemnización, porque probablemente para determinar el tema de la cuantía de la indemnización se requieran pericias, se requieran pruebas adicionales, que de hacerlo todo juntos, si yo determino que no hay responsabilidad, le voy a hacer incurrir en gastos a las partes, no tiene mayor sentido, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué hacer que las partes gasten más en un procedimiento arbitral si yo puedo primero emitir un laudo parcial y luego el laudo final sobre lo que queda? Pero el laudo parcial ya es un laudo sobre una parte y constituye una decisión final, y como tal podría ser llevada también a anulación, ¿no? Y ahí hay toda una discusión en la doctrina sobre si hay que esperar el laudo final o el laudo parcial. Si ustedes revisan la ley de arbitraje, no habla nada, no dice nada si los recursos de anulación son solo para laudos finales o laudos parciales. Habla de recursos de anulación contra el laudo, en la medida que una resolución sea un laudo, porque resuelva de manera definitiva algún aspecto de la controversia, ese laudo va a poder ser sometido al recurso de anulación ante la Corte, salvo que las partes hayan pactado otra cosa. Yo les comento de un caso que tuve
estuve hace un año más o menos, año y medio tal vez. Se decidió emitir un laudo parcial en una controversia entre una entidad del Estado y un particular, y en el momento de la audiencia de informes orales respecto a esa vinculada a ese fallo, a ese laudo parcial, el tribunal estableció, y las partes así lo aceptaron, porque participaron, y se consignó como un acuerdo entre el tribunal y las partes, que las partes no podían plantear un recurso de anulación, sino tenían que esperar hasta que se emitiera el laudo final. Una de las partes, la parte del Estado justamente, desconociendo el acuerdo, y fue a la Corte y planteó un recurso de anulación. Y la Corte se basó en el acuerdo que tenía el tribunal y las partes para declarar improcedente el recurso. Por lo tanto, tuvieron que esperar hasta la conclusión, hasta la conclusión del arbitraje, una vez dictado el laudo final, para poder plantear el recurso de anulación. Y así fue. Probablemente la decisión hubiera sido distinta de la Corte si no se hubiera pactado nada. Si no se hubiera pactado nada, probablemente la decisión hubiera sido o anular o confirmar el laudo, o fundar el recurso de anulación. Pero como había ese pacto, y como decíamos que en el arbitraje el pacto de las partes es prioritario, ¿no? Es un tema que tiene un sustento consensual, la Corte consideró que debía cumplirse el pacto y por lo tanto debía esperarse hasta el laudo final para que las partes puedan reclamar en anulación. Este típico caso es el caso de las cuestiones indemnizatorias, como decía, ¿no? Pero puede haber otros, ¿no? En el que valga la pena laudar parcialmente sobre algún tema. ¿Qué forma de tener el laudo que nos dice la ley de arbitraje, que se usa y que está plasmado en las legislaciones a nivel internacional, en términos generales? Que el laudo sea por escrito, ¿no? Y eso lo encuentra también en la ley monoarbitral, ¿no es cierto? Que lleve la firma del árbitro. ¿Qué pasa? También me ha pasado esto. ¿Qué pasa si alguno de los árbitros que puede no estar de acuerdo con el laudo termina no firmando el laudo y como es medio ocioso u ociosa, no hace un voto discrepante, ¿no? O un voto particular, un voto discrepante a la ley, y el laudo se notifica? Se entiende que ese árbitro que no firmó el laudo se adhirió a la mayoría o se adhirió a los presidentes. Si yo discrepo de algún planteamiento de alguno de los miembros del tribunal o del presidente del tribunal, yo tengo que manifestar eso en un documento que se notificará de la misma manera que con el laudo. Yo puedo discrepar total o parcialmente, pero debo manifestarlo, y debo manifestarlo igualmente por escrito, y debe llevar igualmente la firma. O sea, lo que no puede pasar es que los árbitros se abstengan de votar. O sea, los árbitros tienen que votar. Pueden votar en contra, pueden, adherirse en parte, estar en contra en otra parte, tener planteamientos diferentes respecto a los considerandos del laudo, ¿no? Y se anexan los votos discrepantes. La ley habla también de laudos por soporte electrónico, óptico o de otro tipo. Ya entrando a un tema que puede ser el arbitraje por internet, ¿no? Acá en el Perú, en Lima, hay una organización que e-arbitration, creo que se llama, que está desarrollando todo este tema de arbitraje por internet. Entiendo que no ha avanzado mucho en el tema, pero puede ser interesante, ¿no? Porque a veces uno se llena de papeles, y de papeles, y papeles, y papeles. Yo tengo un centro de arbitraje y estamos llenos de papeles, y ya
tenemos que mandar a archivo, papeles, y son cajas de cajas, expedientes, ya parece un poder judicial, en chiquito, ¿no? Y esto es desesperante, ¿no? Cuando todo debería microfilmarse y votar. Evidentemente que la ley, también la ley actual de arbitraje, ha cambiado en relación con el tema de la custodia de los expedientes. Entonces, es posible, laudo por soporte electrónico, óptico o de otro tipo. ¿Cuál es el contenido del laudo? Más allá de lo que dice la norma, lo que tiene que ver con lo que dice la norma, un laudo, si quieren, en su estructura, es más o menos como una estructura de una sentencia, a pesar de que las dos son cosas distintas, ¿no es cierto? O sea, tiene una parte de vistos, ¿no es cierto? Tiene una parte de considerando, ¿no? Y tiene una parte resolutiva. Y tiene que ser armado con una estructura lógica, ¿no? Y uno encontrará de todo, ¿no? Así como encuentra muy buenas sentencias dictadas por jueces o vocales, encuentra muy malas sentencias, igual encuentra buenos laudos, malos laudos, laudos regulares, sentencias regulares. ¿Qué cosa debe tener el laudo? O sea, ¿cuál es el contenido mínimo del laudo? El lugar del arbitraje, y el lugar del arbitraje, como ustedes saben, o lo establecen las partes, y eso más por un tema de arbitraje internacional, sobre todo, ¿no es cierto? O lo establecen las partes en el convenio arbitral, o lo establecen posteriormente, por un pacto posterior, o lo deciden los árbitros, ¿no? O de pronto alguna norma especial que diga, mira, para tal tipo de arbitraje se tiene que llevarlo en tal centro y el lugar del arbitraje Lima. Por ejemplo, me pongo a pensar en algo que se me viene a la mente, el caso de la SUNASA, ¿no? Lo que antes era la CEPS, la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, y ahora SUNASA, que ya la verdad ya le perdí el rastro, porque mañana cambiará de gobierno y se llamará otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos ese problema que estamos cambiando a las instituciones públicas las siglas, los nombres, cada gente nueva que entra, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos tienen un centro de arbitraje donde se ven temas puntuales. Por ejemplo, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es la competencia de ese centro? De ver los reclamos derivados de los seguros complementarios de trabajo riesgo, ¿no? Lo que era antes enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, ¿no? Seguro complementario de trabajo riesgo. Ven también los temas del SOA, ¿no es cierto? Y ven temas, están viendo ahora ya temas de negligencia médica, se está volviendo bien interesante el trabajo de su centro. Para los casos del SOA, para los casos del SCTL, el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo, las partes van al arbitraje y el arbitraje tiene el lugar en Lima y la sede del arbitraje es la sede del Centro de Arbitraje y Solución de Controversias de la SUNASA, ¿no? Porque está establecido así en los reglamentos, en las normas, pero en arbitraje internacional, como lo deben haber visto con Alberto, el tema del lugar del arbitraje es un tema crucial, ¿no? ¿Por qué resulta crucial el tema del lugar del arbitraje en el arbitraje internacional? Alguien que lo pueda decir. Cosa que así hablamos todos y yo no tengo que tomar tanta voz. ¿Por qué resulta importante en el arbitraje internacional el lugar, la determinación del lugar del arbitraje? ¿Por qué? Nada. Por las reglas del juego. ¿Por qué reglas del juego? Dependiendo del país donde se... ¿Por cuál va a ser la ley de arbitraje aplicable, por ejemplo? ¿No es cierto? Más allá de la ley de fondo que elijan las partes o que decían los árbitros, ¿no es cierto? Es importante. A pesar de que en teoría las partes podrían pactar que el arbitraje se lleve en Lima, el lugar del arbitraje sea Lima, Perú, y que las reglas del arbitraje sean con la ley española, eso en teoría, porque en la práctica no se usa porque requeriría además una doble autorización, ¿no es cierto? Una autorización de la ley peruana que permite aplicar una legislación extranjera
para temas más procesales que de fondo, y una autorización en la ley española que permita aplicarla también fuera, ¿no es cierto? Eso en la práctica no se da, eso es solamente para la teoría. En la práctica, la ley del lugar del arbitraje, la ley de arbitraje del lugar del arbitraje es la que resulta aplicable para temas importantes, como por ejemplo saber si el arbitraje es apelable o no. Ya la mayoría de las legislaciones quitó el tema de la apelación, si en algún momento lo tuvieron, ¿no? Pero también para ver cuáles son las relaciones entre el arbitraje y el Poder Judicial, ¿no es cierto? Ese apoyo que puede dar el Poder Judicial al arbitraje para la práctica de las pruebas, en fin, para distintos temas, en algunos casos para designaciones de árbitros, para reclutaciones de árbitros, no en nuestro caso. En nuestro caso, felizmente, ya sacamos todo eso de la ley de arbitraje. Para medidas cautelares, ¿no es cierto? Alguna ley puede decir que los árbitros no pueden dictar medidas cautelares, entonces es una actividad reservada solo para los tribunales ordinarios, o para la ejecución de las medidas cautelares, ¿no es cierto? Entonces es importante por eso el tema del lugar del arbitraje, ¿no? Entonces el laudo debe contener, debe señalar el lugar del arbitraje y se considera dictado en ese lugar. Porque podría ser... ¿Y por qué se considera dictado en ese lugar? Más allá de que finalmente se haya discutido en París y el arbitraje tenga sede en Lima. Porque será la ley de arbitraje peruana, si el lugar del arbitraje es Lima, la que será de aplicación para temas como recurso de apelación, que fue dictado el agua, ¿no es cierto? O para temas, si es que se ejecuta en el Perú, para temas de ejecución del agua. Normalmente en el arbitraje internacional no funciona, el lugar del arbitraje no tiene que ver necesariamente con el lugar de la ejecución del laudo, ¿no? Se lleva en una parte porque la ley es más favorable, más general, no tan regulatoria, ¿no? Y se puede ejecutar en otra parte. Y ahí hay que hacer, hay que ver qué cosa es lo que más conviene, ¿no? O sea, en función a qué, si el país está dentro de la Constitución de Nueva York o no, así su ley de arbitraje es más o menos la ley modelo arbitral, qué regulaciones tiene, más allá de eso, a cómo operan los tribunales, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy el Perú se podría convertir en una sede importante de arbitrajes internacionales, pero no basta con tener una buena ley, que la tenemos, y estoy seguro que es una de las mejores del mundo, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo funciona en el camino, ¿no? Sobre todo pienso en el artículo 14, pero en fin, esa es otra discusión, de los no signatarios, ¿no? Pero es sin duda una de las mejores leyes del mundo y se aplicará para los arbitrajes dictados con sede en Perú, ¿no es cierto? Con lugar de arbitraje en Perú, ¿no? Ahora, ¿qué es algo importante y creo que fundamental en el laudo? El tema que tiene que ver con la motivación. O sea, el laudo tiene que tener una motivación, ¿no es cierto? Ya sea que el laudo sea de conciencia o de derecho, el laudo tiene que ser un laudo motivado. Si no se motiva el laudo, esto podría dar lugar a que se considere atentatorio contra el orden público internacional, ¿no es cierto? Algunas legislaciones así lo consideran, así lo establecen. No la ley de arbitraje peruano, pero sí la colombiana, la ecuatoriana, la argentina, la brasilera, la de Panamá, ¿no es cierto? Y eso puede traernos problemas ¿en qué momento? Pensando en el arbitraje internacional, en el momento en el que uno pida el reconocimiento para la posterior ejecución del laudo, ¿no? Porque esas leyes establecen que una causal para negar el reconocimiento tiene que ver con el tema de la motivación, porque consideran una violación al orden público internacional. No lo hace nuestra ley y creo que con buen criterio. ¿Qué otro aspecto debe ser tratado en el laudo?
el tema de asunción o distribución de los costos del arbitraje. ¿Cierto? Ustedes saben que en el arbitraje, en el institucional, mayor problema no hay con el tema de costos, porque hay tarifas, hay tablas que tienen una estructura progresiva acumulativa, generalmente, ¿no? En función de la cuantía. Y tienen algunas reglas para los casos de pretensiones que no son, no pueden ser expresadas con una cuantía determinada, digamos, ¿no es cierto? Aunque muchas veces pasa eso, ¿no? Que la parte dice, no, esto no tiene cuantía, ¿no? Para tratar de evadir el tema de los pagos de honorarios, o por lo menos para reducirlos, ¿no es cierto? Pero bueno, esa ya es un lío ya que se encuentra en el camino. En el caso de los arbitrajes institucionales, cada institución arbitral tiene una tarifa, ¿no es cierto? Algunas son más caras que otras, algunas son mejor estructuradas que otras. Yo estuve hace poco en un arbitraje en Puno, en la Cámara de Puno, y después de tiempo que no iba a Puno, como 10, 12 años, que ya la verdad la altura me chocó un poquito y tuve un poco de dolor de cabeza, pero bueno, estuve en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno y vi la tabla de los aranceles que tenían para honorarios arbitrales y para gastos y me pareció extremadamente alta, ¿no? Era un caso no tan grande, pero que se estaba cobrando por honorarios, ¿qué puedo decir? Como el 15% del monto de discusión. Entonces, claro, es un arbitraje institucional, hay tarifas, hay eso, pero yo me quedé sorprendido, ¿no? Y hablaba con la gerenta, con la administradora de la Cámara y me dije, oye, esto lo están haciendo mal. Porque lo que va a pasar es que las partes se van a dar cuenta y van a decir, oye, mejor vamos a la DOC, que nos cuesta de pronto 5, 6, 7 o 10 veces menos, ¿no es cierto? Y eso implicaría el desperdiciar una brillante oportunidad, ¿no? Porque yo creo que las cámaras de comercio son instituciones que tienen vocación de permanencia, que siempre han estado vinculadas de una u otra manera al quehacer arbitral y que son las llamadas, las lógicamente llamadas para que organicen y administren centros de arbitraje en general, ¿no? Pero en fin, pasan cosas como esas. En la DOC son los árbitros los que van a determinar los costos del arbitraje y normalmente ustedes saben que en las llamadas actas de instalación, donde se ponen las reglas del arbitraje, se establece también parte de las reglas referidas al tema de pago de honorarios y de gastos arbitrales, ¿no? Honorarios de los árbitros, honorarios de secretaría, que hay algunos hacen una distinción entre honorarios y gastos, digamos, ¿no? Algunos engloban todo dentro del honorario de la secretaría, ¿no? Y ahí también hay problemas, ¿no? Han habido. Yo a veces tengo que controlar a los árbitros cuando quieren cobrar, quieren hacer 2 arbitrajes al año y con eso vivir todo el año. ¿No es cierto? Es que pasa así, ¿no? No hay que cobrar 50.000 soles por este caso, pero no da para cobrar 50.000 soles. O sea, uno cuando trata el tema de honorarios o cuando fija el tema de honorarios, debe ser también responsable al hacerlo, ¿no es cierto? Porque si no, se generan desincentivos para que la gente acuda al arbitraje, ¿no es cierto? O sea, si yo cobro extremadamente alto, no porque es ad hoc, entonces no está sujeto a ninguna tabla, ¿no? Pero por más que sea ad hoc, yo tengo que cobrar los honorarios con determinados criterios de legitimidad. Y esos criterios de legitimidad, lo que le da legitimidad a que yo fijo un honorario determinado, tienen que ser criterios objetivos. No es que yo quería ganar 50.000 soles, entonces pongo 50.000 soles, ¿no? Porque con eso tenía que pagar una deuda, comprarme, no sé, acciones o lo que fuere. No. ¿De qué forma en el ad hoc uno fija los honorarios? Considerando las tablas de los centros arbitrales, ¿no es cierto? Y uno puede ir un poquito arriba, un poquito abajo, ¿no es cierto? Pero dentro de algo razonable, 10% más, 10% menos, nadie se va a morir por eso, ¿no es cierto? Pero hay criterios objetivos, y uno de los criterios objetivos es tomar en consideración el mercado, y para ver el mercado veo, no sé, pues Cámara de
de Comercio, Universidad Católica, Colegio de Abogados, OCE, ¿no? Si estamos frente a un arbitraje del Estado, o American Chamber, ¿no es cierto? Entonces, de ahí veo, analizo y tomo mi decisión, ¿no? Eso a veces se convierte en un problema, porque he visto incluso casos en los que se han planteado recusaciones. Yo les pediría si pueden apagar sus celulares, porque realmente es incómodo y considero una falta de respeto. Yo tengo mis 2 celulares apagados, por ustedes, ¿no? Porque creo que nos merecemos todos respeto. Y he escuchado varias veces que en cada uno tiene un sonido distinto. Entonces terminamos rumbeando, ¿no? Entonces, en relación con los costos. Entonces, en el ADOC uno establecía los costos normalmente en el acta de instalación, pero los costos, y hay la posibilidad, son con carácter de anticipo, ¿no es cierto? Y hay la posibilidad de generar nuevos anticipos. Claro, si yo conozco de las pretensiones iniciales de las partes en una demanda o en su petición o solicitud arbitral, y de pronto cuando contesta la demanda la otra parte, no solamente la contesta, sino que además contrademanda o reconviene, ¿no es cierto?, y plantean nuevas pretensiones, o de pronto alguna de las partes, la parte que demandó, plantea acumular pretensiones adicionales a las que tenía definidas en un primer momento, la consecuencia de eso es que vamos a tener la posibilidad de probablemente ajustar los honorarios y pedir un segundo anticipo, ¿no? Normalmente se estila primer y segundo anticipo, y en algunos casos, si el tema es sencillo o no reviste mayor complejidad, solamente con el primer anticipo. Y finalmente, en el laudo, uno tiene que determinar el tema de los costos del arbitraje y de la distribución de esto, ¿no es cierto? Y hay una tendencia que no sé si sea tan sana, ¿no?, en el arbitraje, pero en la mayoría de los casos que he visto, se tiende a no condenar en el pago de los costos del arbitraje a ninguna de las partes, ¿no? En realidad, lo primero que hay que hacer en relación con los costos es ver cómo funciona todo el arbitraje, qué cosas dijeron las partes. En algunos casos, las partes, al celebrar sus convenios arbitrales o sus cláusulas arbitrales, establecen regulación sobre el tema de quién asume los costos. Algunas cláusulas algunos convenios dicen, bueno, la parte perdedora carga con todo. En otros no dice nada. En otros se establece que las partes asumen en proporciones iguales. Finalmente, los árbitros tendrán que ver qué acordaron las partes. Si las partes no dijeron nada, habrá que hacer una distribución de los costos como los árbitros lo consiguen. Normalmente, es lo que dice la ley, quien pierde en el arbitraje debería asumir los costos de esto, ¿no? Porque me llevaste al arbitraje y no perdiste, me hiciste gastar en abogados, pago árbitros, secretarios y todo. Eso, de alguna manera, tengo que recuperarlo, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica, muy pocas veces se condena. He condenado, he visto algunos casos, de hecho, yo lo he hecho también algunas veces, pero en fin. Entonces, del tema del contenido del laudo, tal vez lo más importante, más allá del lugar, de que el laudo tiene que tener la identificación, pues, de las partes, hacer un pequeño resumen de las alegaciones de las partes, como si se tratara de una sentencia, ¿no? O sea, ahí no le veo mayor diferencia. Las diferencias son más de fondo. La motivación es fundamental, porque una indebida motivación o un lado sin motivación, porque la motivación no tiene que ser, no es igual a tener 200 hojas de laudo con citas bibliográficas, con copia de normas y todo eso. No tiene nada que ver. Puede ser una motivación muy escueta, pero motivación razonada al fin y al cabo, ¿no es cierto? Porque entonces, si no se motiva,
se estaría atentando contra el debido proceso. Porque ¿qué pasa si yo no motivo un laudo adecuadamente? ¿Cómo hace la parte afectada con su decisión para, por ejemplo, plantear el único recurso contra el laudo, que es la anulación? O sea, ¿cómo? Eso sería una violación al debido proceso. Entonces, los laudos tienen que ser motivados. ¿De conciencia o de derecho? Los dos. Todos los laudos tienen que ser motivados. Una motivación razonada. Saben ustedes que cuando hay anulación, los jueces, los vocales, en este caso nuestro, no pueden revisar el fondo de lo resuelto por el tribunal, pero sí pueden ver que haya una motivación escueta o larga, no importa, pero una motivación razonada, un desarrollo lógico, que es lo primero que tiene que hacer uno, ¿no es cierto? O sea, pero a veces uno lee laudos, y ustedes pueden leer laudos en el tema de contratación pública, por ejemplo, que es el 80% del arbitraje que hay en el mercado nacional, o 70%, si quieren no ser tan exagerados, pero por ahí está, que lo cuelgan en el portal de OCE, ¿no es cierto? Entonces ahí hay laudos por laudos, porque si bien el arbitraje es confidencial, cuando estamos frente al tema del Estado, es uno de los límites de la confidencialidad, ¿no? Porque estamos hablando de fondos públicos, que por lo menos sepamos cómo resolvieron y todo eso. Entonces, ahí hay posibilidad para que analicen, lean, etc. Pero el tema de la motivación es fundamental. Ahora, otra posibilidad que se puede dar es la transacción durante la arbitraje. No la cito porque no es la única posibilidad que tenemos para emitir un laudo no motivado, ¿no? Porque las partes podrían también pactar en su convenio que el tribunal arbitral emita un laudo sin necesidad de motivación. Si las partes así lo establecieron, el tribunal arbitral lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero para eso se requiere un pacto de las partes. El único caso en el que no se requiere un pacto de las partes y no se requiere un laudo motivado es en el caso de la transacción que se le da forma de laudo, ¿no? La ley anterior hablaba de la conciliación, del arbitraje, en fin, se habla de la transacción, no decía nada, pero se ha incorporado este artículo 50 en nuestra ley, que permite que las partes puedan lograr pues, transacciones del todo o de parte de lo que está en el litigio, en lo que ha sido sometido al tribunal arbitral, y respecto de ello tomarán los acuerdos que quieran tomar. Y normalmente lo que hacen las partes, por una cuestión de facilidad de ejecución, en el caso del incumplimiento de alguna de ellas, es que el tribunal arbitral le dé forma de laudo a ese acuerdo de transacción, a esa transacción. Entonces, la transacción puede ser total, por lo tanto, si es total, el arbitraje concluirá ahí. Puede ser parcial también, por lo tanto, concluirá respecto de lo que ya acordaron las partes y continuará respecto de todas las pretensiones que no han sido transigidas, ¿no es cierto? Y esa transacción, lo usual, como digo, lo recomendable, como digo, es que las partes pidan al tribunal que le dé forma de laudo. Por un tema de facilidad de ejecución, básicamente por un tema de facilidad de ejecución. Creo, eso en términos generales, una pantallazo muy sucinto respecto del laudo arbitral. Ahora, el laudo, después de dictado el laudo arbitral, el único recurso que se puede plantear contra el laudo es el recurso de anulación de los recursos, ¿no es cierto? Antiguamente la ley hablaba de la posibilidad del recurso de apelación en los casos de arbitraje de derecho. Pero eso nunca se usó. O sea, no conocía algún caso en el que haya habido un laudo arbitral en apelación. Van a anulación y van a las cortes porque alguien distinto del que hacer arbitral es quien tiene que ocuparse de controlar los excesos de poder que haya podido tener el tribunal arbitral.
¿no? Ya sea personal o de más vale. Sin embargo, después de notificado el laudo, las partes pueden formular determinadas peticiones al tribunal arbitral, que yo les he puesto ahí como recurso, pero en esencia no constituye pues un recurso, nosotros son más bien peticiones. Algunas legislaciones, estuve dictando un curso en México hace poco, y la ley mexicana, en el caso de arbitraje comercial, que es que está incorporada con el Código de Comercio, habla de peticiones, no recursos, y me parece una forma más feliz el decirlo así, ¿no? Para que el único recurso sea el recurso de anulación, ¿no? Entonces, que es un paso, ¿no? La rectificación, y se plantea dentro de los 15 días notificado el laudo. Eso es lo que dice la ley, y como ustedes saben, en el arbitraje lo que dice la ley es lo último que importa, digamos, salvo algunos aspectos en que la ley sí es mandatoria, ¿no? En los casos de anulación del laudo, por ejemplo. Pero en estos casos no, las partes podrían establecer no alargar tanto el plazo o alargarlo más. O poner 20 días, o poner 5, o poner 10, ¿no? Y en el caso de la O. Y en el caso del institucional, habrá que someterse a lo que dicen los reglamentos de las instituciones arbitrales. En el caso de la rectificación, está referido a errores de cálculo, transcripción, tipográficos o informáticos de naturaleza singular. Claro, solamente ese tipo de errores, ¿no es cierto? Y ahí hay que tener cuidado, porque normalmente las partes pretenden utilizar este tipo de peticiones, ¿no es cierto?, para tratar de que los árbitros, y si el tribunal es un tribunal que no tiene mucha experiencia, le van a poder jalar algo con esa rectificación, que podría implicar una modificación a un tema que ya está resuelto. Pero esto, el sentido del laudo no lo puede cambiar. Solamente son errores de cálculo, transcripción, tipográficos, informáticos o de naturaleza singular. Ese tipo de errores. Las partes pues plantean todo, ¿no? Sobre todo la parte que ha perdido es creativa, ¿no? Luego, la interpretación. O sea, la interpretación, ¿no? Igual, el plazo depende si es institucional, depende del pacto de las partes, depende si es institucional, depende si es ad hoc, depende si los árbitros dijeron algo, si las partes dijeron algo. Si nadie dijo nada, 15 días. Si se estableció el acta de instalación 5 o 10, será el plazo que se haya establecido. Ya. Esto tiene que ver con interpretaciones respecto a extremos oscuros, imprecisos o dudosos expresados en la parte decisoria del laudo. Estamos hablando de la parte resolutiva del laudo. Esto porque varias veces me han planteado recursos de interpretación pretendiendo pues que el tribunal vuelva a valorar las pruebas, que vuelva a emitir un razonamiento sobre algo que ya en los considerandos del laudo está definido. Eso no se puede hacer sobre la vía de esta petición opcional, ¿no es cierto? Luego tenemos el recurso de integración. Y eso tiene que ver con cuestiones que el tribunal había omitido pronunciarse. O sea, se prometieron determinadas pretensiones al conocimiento de un tribunal arbitral, y ese tribunal arbitral se olvidó pues de una o de dos. La verdad, me ha pasado hace un mes que no, o sea, que habíamos tocado un tema, eran varias pretensiones, y si bien se había puesto en el tema considerando, que tenía toda la motivación, el razonamiento, me olvidé de jalarlo para poner la parte resolutiva. ¿Okay? Lo pongo. No pasa nada. O puede ser que ni siquiera lo había tocado en la parte de considerando, en el análisis, y tengo la posibilidad de resolverlo. O sea, de integrar el laudo con eso que no había considerado. O la expulsión, que es la última de las peticiones, y que esa está reservada únicamente a las partes, ¿no? Porque en las otras tres el tribunal arbitral podría hacerlo también de oficio, pero no aquí en la expulsión.
Igual tenemos los mismos plazos, ¿no? El pactado por las partes, el establecido en el reglamento de instrucción arbitral, el fijado por los árbitros en la instalación o finalmente el que determina la ley, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la solicitud referida a la exclusión del laudo de alguno de los extremos que hubiera sido objeto de pronunciamiento sin que se haya sometido al conocimiento del tribunal arbitral, por un lado, alguna pretensión considerable que no se sometió al conocimiento del tribunal arbitral, o que se trate de una materia que no sea susceptible de arbitraje, ¿no? El tribunal finalmente la consideró, entonces la parte fue pedir la exclusión. Como le decía, el tribunal arbitral puede hacerlo por iniciativa propia, ¿no es cierto? En el caso de los tres primeros, rectificación, interpretación, integración, dentro de los 10 días de notificación del laudo, pero no así respecto de la exclusión. ¿Cuál es la importancia de estas peticiones frente al laudo, antes de la anulación? ¿Qué pasa si yo pude corregir un defecto del laudo por la vía de alguno de estas cuatro peticiones y no lo hice? Entonces hay que tener mucho cuidado, y eso es una diferencia también importante entre la ley anterior de arbitraje y la ley nueva, ¿no es cierto? Y lo van a ver seguramente si la cosa es mala con el propia habitación, pero eso funciona de esa manera. Y yo creo que ahí, digamos, esto indudablemente el laudo estará integrado por la decisión arbitral más las resoluciones que resuelvan alguno de esos cuatro recursos, ¿cierto? La rectificación, interpretación, integración y exclusión forma parte del laudo, ¿no? Porque son estas peticiones frente al laudo. Lo que sí hay que tener claro es que respecto de estas resoluciones no cabe reconsideración. Ustedes saben que el único recurso que se puede plantear contra las decisiones adoptadas por el tribunal arbitral distintas al laudo es el recurso de reconsideración, ¿no es cierto? Pero frente a esta decisión, la que resuelven estas peticiones, no se puede plantear reconsideración. ¿Por qué? Porque esto es parte del laudo. Que lo único que cabe en ese caso es ir en anulación. Ahora, ¿qué pasa si el árbitro o el tribunal arbitral no se pronuncia dentro de los plazos establecidos por las partes, dentro de los plazos fijados por el reglamento de la institución arbitral o finalmente dentro de los plazos establecidos por la ley? Se considerará denegado. Y la ley establece más, no surge efecto cualquier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo que sea notificada por el plazo. Así que, ojo con eso también. Hace poco nos plantearon una verificación fuera del plazo. Entonces, hay que, cuando uno asesora, cuando uno participa como abogado en arbitraje, tiene que tener las cosas bastante claras. Y un tema que si no tiene que ver directamente con el laudo, creo que es importante considerarlo también en esta presentación, ya para ir concluyendo, es el referido a la conservación de la actuación de esa arbitraje. Entonces, la conservación de los expedientes. Con la ley anterior, ustedes saben, los presidentes de los tribunales arbitrales o los árbitros únicos se encargaban de quedarse en el expediente. Y entonces uno se llenaba de papeles y de papeles y de papeles, y ya tenía que sacarlo de la oficina a un cuarto de la casa, y si ya te quedaba chico, tenías que ver dónde lo ponías, ¿no es cierto? Ahora la cosa ha cambiado. Ahora dependerá del pacto de las partes, ¿no es cierto? Lo que las partes hayan decidido. De lo contrario, la ley establece que
debe conservarse las actuaciones hasta 3 meses después de la terminación de esto. En realidad, yo considero, ya desde un punto de vista práctico, que ese plazo es un poco reducido. Puede ser un poco reducido. Porque a veces se presentan situaciones cuando una parte plantea un recurso de anulación ante la Corte, podrían haber determinadas resoluciones antes de que terminen pidiéndole al tribunal que envíe el expediente o copias del expediente, de inadmisibilidades que pueden ser sanadas luego, y de pronto ese trámite puede tomar 4, 5, 6 meses. Y a los 6 meses llega un oficio del presidente de la sala comercial, de una de las salas comerciales de Lima, y le dice: señor presidente del tribunal arbitral, o señor institución arbitral. No, en el caso de las instituciones, pero las instituciones sí normalmente guardan los expedientes por mucho más tiempo, ¿no? Y dicen, bueno, remítame copia de tal y tal y tal pieza procesal. Y uno ya desapareció el expediente. Sí. Entonces, por una cuestión de prudencia, yo o saco una resolución, digamos, o envío una carta, al secretario de una carta diciendo: ¿han planteado anulación o no? No han planteado anulación, ya, ok, ya sabemos que no plantearon. Y si plantearon, lo dirán: sí, ok, ya sabemos que plantearon, entonces por lo tanto no podemos deshacernos de las resoluciones arbitrales. Y ahora, ¿qué pueden hacer un parte también? Pueden pedir que las actuaciones se remitan como a una cámara de comercio o a alguna institución arbitral distinta de la Cámara para que sea esta la que custodia el expediente. O las partes pueden pedir también que les devuelvan todas las pruebas, todo lo que resulta importante que puede haber sido acompañado del expediente, ¿no? De repente alguna documentación confidencial o no confidencial pero importante para las empresas o para las partes, ¿no? La idea es que la devuelvan, ¿no? Y luego, si se interpone el recurso de anulación contra el laudo, el tribunal, como decía, tiene que mantener las actuaciones originales y remitir copias certificadas de la parte que solicite el tribunal, la corte respectiva, ¿no es cierto? Normalmente la corte le pide todo, ¿no? Le pide el expediente completo. Y normalmente también lo que sucede es que la parte se hace la sueca y no cubre los costos de las copias. Entonces, lo que se hace es enviar el expediente original. El expediente original que después la Corte lo devuelve. Pasan 6 meses, 8 meses, así, cuando resuelve, devuelve el expediente original. Pero una vez que se haya resuelto ya el recurso de anulación, uno puede ya disponer de las actuaciones como si fuera el paso 1. Ya, ok, no tengo por qué guardarlas, no tengo por qué guardar el expediente, hoy guardaré mis copias de laudo, ¿no? O sea, si considero, ¿no? Pero finalmente las partes tienen todo. Salvo que, como consecuencia de la anulación, obvio, uno tenga que reiniciar el arbitraje, ¿no? O reiniciarlo o superar un vicio que se haya presentado en algún camino del íter arbitral y continuarlo a partir de ahí. Hace poco me llegó una anulación de un caso que me calenté mucho porque esto fue declarado nulo un laudo en el que yo participaba como presidente de un tribunal en el que uno de los árbitros había sido designado vocal de la Corte, ¿no? Y este vocal de la Corte, que tenía impedimento porque no podía ser árbitro de la vocal, además de la misma Corte, ¿no? que conoce el tema de la anulación, en Trujillo, la Libertad, se quedó callado y no le contó a nadie que había sido designado vocal suplente, ¿no? Pero finalmente vocal. Y laudamos. Y claro, yo nos notaba un poco desesperado por laudar rápido, ¿no? La verdad a mí tampoco me gusta que me pongan una pistola o me pongan entre el espalda y la pared, ¿no? Uno tiene que tomar su tiempo y dentro de lo normal, no digo que se demore uno, pero dentro de lo normal uno tiene que organizar las cosas con calma y poder plantear sus posiciones, ¿no? Y
se quedó callado este señor y de pronto llegó una anulación contra el laudo. Era en un centro arbitral en Trujillo. Y bueno, el laudo salió por unanimidad, ¿no es cierto? Y finalmente, después de, creo, 4 años, una cosa así, la Corte, esto va en casación, porque como ustedes saben, cuando se declara fundada la anulación puede ir en casación, y la Suprema dijo, no, bueno, como hay ese impedimento, no hay laudo, y repóngase todo, ¿no? Hasta el momento yo no estoy muy de acuerdo con esa decisión de la casación de la Suprema, ¿no? Porque finalmente, si le tacho la firma del lado de este árbitro que tenía impedimento, igual el laudo estaría por mayoría. O sea, por una cuestión de economía, es cierto que hubo un error de ese árbitro que hace callado, es cierto que debió salir, cuando tuvo el impedimento debió primero declararlo a las partes, ¿no es cierto? Era su obligación, y las partes podrían iniciar acciones de responsabilidad contra él, ¿no es cierto? Indemnizatorias, por lo menos, porque le hicieron gastar plata. Y obvio, más allá del mal humor que pasamos los otros dos árbitros, de que nos hayan anulado un lado, que es el primer lado que me anulan, por una cuestión que yo no tuve nada que ver, que es más, y que desconocía, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que estar atentos con todo, ¿no? Y después de 4 años, tuvimos que rescatar el expediente, o sea, bueno, felizmente que era en un centro, ¿no? Y volver a retomar el caso, y ahora ya estamos otra vez por laudar, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si a los 3 meses me hacía el expediente? Por eso los 3 meses hay que manejarlo con cuidado. Yo sugiero tener prudencia respecto al tema. Y bueno, y con eso doy por terminada mi participación. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa,